¿Alguna vez te dijeron que para levantar cosas del suelo es 100% necesario que tengas la columna recta? Porque si no te puedes lastimar. Entonces, la gran pregunta es, ¿columna recta o flexionada? ¿Vos qué crees? Es cierto que está estudiado y se ha observado que el levantamiento de peso desde el suelo puede ser un factor de riesgo de exacerbación o desarrollo de dolor lumbar. Sin embargo, a pesar de que en muchos cursos de salud, de seguridad e higiene, la misma carrera de kinesiología, se sugiere que para poder levantar cosas del suelo es inherentemente necesario el hecho de tener la columna recta para evitar lesiones, la realidad es que la evidencia científica actualizada no respalda este tipo de afirmaciones. Lo que en algunos casos puede resultar sorprendente, aunque si nos ponemos a analizar, la realidad es que no es tan sorprendente. Ahora, la gran pregunta es, como esto está preestablecido en la sociedad y se ha generado cierta iatrogenia sobre este tema, ¿cómo podemos hacer para educar a los pacientes para que comprendan que la manera en la que levanten algo del suelo no es netamente lo que les va a provocar dolor lumbar, sino que está más asociado a la carga que están levantando? ¿Qué es lo que podemos decir y qué podemos hacer para combatir este tipo de afirmaciones? Bueno, en principio, por lo menos a nivel kinésico, nuestra mejor herramienta es la educación. Existe una creencia muy común de que la columna o la espalda es propensa a lesionarse muy fácilmente, que la recuperación es prolongada y que lleva mucho tiempo y que el hecho de flexionarla puede provocar algún tipo de lesión, como se cree, como las hernias de disco, protrusiones o sencillamente el hecho de generar dolor lumbar de carácter inespecífico, lo que establece como un papel causal directo sobre que la flexión de columna es directamente lesiva. Y esto puede provocar lo que se conoce como kinesiofobia o también, como me gusta decirle, flexofobia, como si la flexión fuese un problema, cuando realmente estamos hablando de un movimiento completamente fisiológico de la columna y sería más lógico pensar que en lugar de evitarla, teniendo en cuenta que la podemos hacer, ¿no sería mejor trabajar, entrenar y mejorar la flexión de columna para estar preparados para ejecutarla? Incluso me resulta interesante y también preocupante escuchar a las personas decir que cuando se van a agachar para levantar algo del suelo, corren el peligro de lesionarse la espalda o en el peor de los casos dañarse un disco. Esta preocupación se ha extendido tanto a nivel social que las personas ya evitan la flexión de la columna o los ves que van a levantar algo del suelo con la columna completamente recta y rígida. Y la realidad es que en pacientes con dolor lumbar que ya está instaurado, el hecho de tenerle miedo a un movimiento puede exacerbar los síntomas y hasta incluso limitar el rango de movimiento, y eso puede llegar a hacer tranquilamente que el síntoma empeore. ¿Y por qué? Y porque el dolor lo que va a generar es justamente este sistema de protección donde el mismo sistema nervioso se encuentra completamente sensibilizado y evitativo a cargas o movimientos que su sistema los considera lesivos. Si te gusta lo que estás viendo, dale like y suscríbete. Ok, continuemos. La realidad es que el aumento de un patrón rígido y de la cocontracción muscular para evitar la flexión de la columna puede resultar incluso en una mayor carga mecánica para los tejidos, lo que podría traer consecuencias a largo plazo. Lo interesante es notar que este temor no solamente existe en las personas que tienen o tuvieron dolor lumbar, sino que también se observa en pacientes asintomáticos como si fuese una medida preventiva. Lo triste de todo esto es que se estima que aproximadamente el 75% de los kinesiólogos o fisioterapeutas tiene esta creencia también, lo que es completamente preocupante. ¿Por qué? Porque puede influir mucho en los consejos que ellos mismos les den a sus pacientes, ¿sí? Y no solo hablamos de los consejos asociados a la postura o a la columna recta, sino también los consejos sobre prevención, que también pueden ser un problema. ¿Por qué? Porque los pacientes preguntan, los pacientes consultan, ellos quieren saber también. Y si nosotros con nuestros consejos y nuestras creencias les decimos no flexiones la columna cuando vas a buscar algo del suelo, no te agaches de esa manera, no, mantén la postura recta, mantén la espalda recta, lo que hacemos es constantemente generar este tipo de creencias en los pacientes, que eso después es transmitido entre la sociedad y entramos en este círculo vicioso nuevamente de creer que la flexión de la columna es lo que lesiona a la columna. Esto refuerza potencialmente conductas protectoras y evitativas, que son completamente inútiles y no tienen para nada en cuenta que las actitudes y creencias del paciente son fundamentales en su proceso de rehabilitación. Tenemos que tener muy en cuenta que así como las palabras pueden ser beneficiosas y pueden curar, también pueden dañar. Ahora yo me pregunto, ¿vamos a seguir la corriente por cuestiones de comodidad
o vamos a hacer un clic y empezar a ir en contra pero con solidez de fundamento. Por eso estoy bastante de acuerdo en el concepto de promover nuevos enfoques y nuevos modelos que tengan que ver no tanto con cuidar tu columna como si la flexión fuese el problema, sino más bien confía en tu columna y trabajemos para que esté disponible para el movimiento de flexión. ¿Qué es lo que sabemos en la actualidad de todo esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el movimiento de la columna vertebral no está únicamente condicionado o limitado por factores biomecánicos, sino también por una cuestión de factores personales, del tipo de tarea, de la carga que quieras, por ejemplo, levantar, y también del entorno y el contexto en el que te encuentres. Además, el dolor lumbar es una condición multifactorial, es más un síntoma, no es un diagnóstico y tampoco es una patología, y que por sí solo no revela directamente cuáles son las causas subyacentes que lo provocaron. Hay varias cosas a tener en cuenta. Lo primero es que el movimiento de la columna es completamente funcional, no es rígido, lo que lo vuelve inevitable. Por ejemplo, cuando nosotros entrenamos la zona media, o todo lo que se llama la zona abdomino-lumbo-pélvica, que es lo que se conoce como core, nosotros necesitamos cierta rigidez, es cierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el core tiene que estar preparado para todo lo que son las demandas imprevisibles, para poder ponerse rígido y evitar ciertos impactos, mecanismos anticipatorios, control reactivo, ajuste postural. Pero así como también necesita de esa rigidez, también es cierto que tiene que ser capaz de ser flexible y permitir el movimiento, porque si yo tengo un core completamente rígido, lo que voy a lograr es cada vez menos movimiento, y como dije anteriormente, la columna tiene que ser funcional. Existen análisis y estudios de evidencia cadavérica que sugieren que la flexión de la columna es lesiva, y yo los he leído. Ahora, ¿qué pasa con los estudios cadavéricos? ¿Son confiables? Partiendo desde la base de que estos estudios son en materia inerte, ya podemos pensar en que no son tan confiables, principalmente porque está el sistema nervioso, vamos a decir, en modo off. Es decir, no tienen en cuenta que cuando una persona se está flexionando o cuando está haciendo un movimiento de columna, el sistema nervioso no está aparte de eso. Es decir, son personas que generan adaptaciones, que se adecuan al entorno, al contexto, y que dependiendo de lo que estén haciendo, el sistema nervioso actúa de una manera o de otra. Es decir, en un material cadavérico yo puedo hacer un estudio y ver qué es lo que pasa, pero volvemos a lo mismo, es materia inerte. No es para nada comparable, transferible ni reproducible a la vida real. Además, en los estudios in vitro, los discos intervertebrales son sometidos a miles de ciclos repetitivos de flexión constantes sin parar. Y muchas veces son en un solo segmento intervertebral, lo cual no refleja para nada una situación realista. ¿Conoces a alguien que haya realizado, por ejemplo, 80.000 abdominales sin parar o 1000 repeticiones de flexiones de columna completamente sin descanso? Bueno, yo tampoco. Otra de las cosas que sabemos hoy en día es que el levantamiento de objetos pesados del suelo no solamente depende de la técnica de levantamiento, sino que también de cuánto pese eso que estoy levantando, es decir, de la carga externa. Y también de otras variables como la velocidad del levantamiento, el tamaño del objeto, la distribución de la carga y, aunque parezca una locura, el procesamiento mental. Es decir, todo lo que es la regulación cortical nunca podemos dejar de tenerla en cuenta. Ahora bien, ¿esto es un factor común en todos? Es decir, ¿hay un común denominador? La realidad es que es importante comprender que la flexión de la columna es inevitable, es decir, ya sea en el deporte, ya sea en la vida misma, en un proceso de rehabilitación o incluso en situaciones como cuando estás durmiendo. Ahora, en lo que respecta al levantamiento de peso, si hablamos de una carga baja o ligera, la realidad es que la evidencia sugiere que no importa si lo haces con la columna flexionada o con la columna recta, es decir, no hay una mejor que la otra. Ahora, cuando hablamos de deporte, que se requiere una técnica o un determinado gesto motor específico, las recomendaciones pueden variar de acuerdo a la disciplina a la que te estés exponiendo. Hay deportes como el ciclismo, el remo, el golf, que requieren de la flexión de la columna, y hasta incluso de manera repetitiva. Entonces, sería más adecuado quizás pensar en la posibilidad de entrenar la flexión de la columna que evitarla. Ahora bien, a medida que nos vamos metiendo en el mundo del levantamiento de peso pesado, ¿sí? Ya el debate se vuelve un poco más complejo. Pero en el caso del levantamiento máximo, también se puede observar cómo se produce en un momento un cambio de posición neutra a un poco de flexión lumbar, como ocurre por ejemplo en el peso muerto. Cuando se hacen este tipo de disciplinas, la recomendación se orienta más hacia es preferible la posición neutra que la posición flexionada. Sin embargo, los expertos enfatizan en que no tiene tanto que ver
esta orientación hacia la postura neutra con el tema de la prevención de lesiones, sino que tiene más que ver con el rendimiento del levantamiento. Es decir, no lo enfocan por el lado de no lo hagas porque te vas a lastimar, sino hacelo así porque va a salir mejor. Entonces volvemos a lo mismo, no cambia absolutamente nada respecto a la integridad de la columna, sino que se enfoca más en tener una buena mecánica de la cadera para aumentar la contribución de los isquiosurales en el levantamiento, lo que alcanza una posición óptima para generar potencia, y que a su vez eso proporciona una ventaja mecánica mayor para el levantamiento de un peso pesado. Es decir, que en actividades que implican cargas elevadas, la biomecánica juega un papel fundamental, porque la carga puede ser tan alta que puede superar la capacidad de resistencia estructural del tejido, y ahí es donde viene la lesión. Entonces, ¿nos lesionamos por levantar algo del suelo con la columna flexionada? No. Nos lesionamos por el hecho de si estamos o no estamos preparados estructuralmente para levantar esa carga. Es decir, si la carga que estoy levantando excede la capacidad estructural de mi propio tejido y lo estoy exponiendo a una demanda que va mucho más allá de lo que yo puedo tolerar, ahí viene la lesión, pero no por la flexión, sino por no estar preparado para hacerlo.